Saludo a la iglesia con la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, queridos hermanos. Amén. Saludamos también a los oyentes de la radio. Saludamos también a todos aquellos hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. Aquellas personas que dedican este ratito, este tiempo para poder alimentarse de esta palabra poderosa que es la palabra de Dios. Vamos a hacer una pequeña oración para presentarle a Dios esta segunda parte y que sea Él en todo momento hablando. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, te presentamos, Señor, esta primera parte, Señor, que hemos hecho, la entregamos en tus manos, Padre amado. En el nombre de Jesús, bendito Dios, yo pongo en tus manos, Señor, a partir de este momento, Señor, esta segunda parte, Señor. Toma dominio, control, Señor, de mis emociones, de mi cuerpo, Señor. En el nombre de Jesús, toda carnalidad queda, Señor, aparte a partir de este momento, Señor. Que sea tu Santo Espíritu hablando, Señor, a través de mi vida, Señor. En el nombre de Jesús, usa, Señor, mi vida como canal de bendiciones, Señor, para poder llegar a cada hermano, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a aquellas personas, Señor, que están conectadas, Señor, que están escuchando, mi Dios amado, Señor, esta transmisión. En el nombre de Jesús, todo te lo presento en tus manos. Amén y amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Josué, en el capítulo 7. El libro de Josué en el capítulo 7. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice así: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Amén. Amén. Hasta aquí vamos a leer y luego vamos a ir leyendo conforme vamos desarrollando. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, habla con nosotros a través de tu palabra. Este pueblo necesita, mi Dios amado, oírte. En el nombre de Jesús, Padre Santo. Amén. Podemos tomar asiento, queridos hermanos, y vamos a desarrollar lo que es la palabra de Dios. Seguimos con esta campaña que es derribando al Jericó actual. El viernes pasado vimos que esa muralla de Jericó fue derribada. El pueblo de Israel pudo derribar esa muralla con la ayuda de Dios Todopoderoso. Fue Dios quien derribó esa muralla de Jericó, prácticamente imposible de derribar para el ser humano. Pero fue un trabajo en conjunto, porque si el pueblo, Dios había dado unas instrucciones, y si el pueblo de Israel no hubiese cumplido al pie de la letra esas instrucciones, entonces Dios no podía haber tampoco obrado. Entonces vemos que es un trabajo conjunto del pueblo con Dios. Qué bonito, ¿verdad? Gloria a Dios. En este capítulo vemos que Jehová también había dado unas instrucciones, porque una vez que ellos derribaron esa muralla, Dios había dado unas instrucciones a través de su siervo Josué, de no tocar absolutamente nada de lo que estaba ahí. Vamos a leer lo que dice en el capítulo 6, dice en el versículo 18: pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. El 19 dice: mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Pero hubo una persona que desobedeció ese mandato, y fue Acán. Acán desobedeció a Jehová, y esto trajo consecuencias terribles, no solo para él, para todo el campamento, para todo el pueblo.
Así pasa con nosotros cuando nosotros desobedecemos a Dios. Las consecuencias de esa desobediencia no solo es para nosotros, para nuestras vidas, es también para nuestros hijos, es también para nuestras personas cercanas, es para toda nuestra casa, afecta nuestra vida espiritual. La desobediencia hacia Dios trae consecuencias terribles para nosotros y para todo lo que nos rodea. Hay consecuencias importantes, sobre todo la primera consecuencia que suele haber es en nuestra vida espiritual. Es importante muy bien entender lo que es un anatema. El anatema no es solamente una cosa, un pequeño objeto o algo que podemos tener en nuestra casa que haya representado a nuestra vida pasada o que nos hayan regalado, o a veces decimos, ¿qué tiene de malo un pequeño collar, una pequeña cosa de esto, no? Porque me han regalado. A veces existen cosas, imágenes o cosas que supuestamente atraen la buena suerte, tal. No es la cosa en sí, mis hermanos, es lo que representa. Es para qué se usa, para qué está consagrado. En el mundo espiritual no es la cosa material lo que importa, sino todo lo que hay detrás. ¿Para qué se hizo? Es lo que representa y es lo que contamina a nosotros. Amén. Porque la palabra de Dios dice, no sean que ustedes mismos sean anatema. A veces nosotros nos pasa que tenemos mala suerte, decimos que las cosas no nos salen bien, que las cosas no fluyen, que no avanzamos, pero son esas cosas las que impiden muchas veces. No es que tenemos mala suerte, es que nos contaminamos con esas cosas que a Dios no agrada y pasamos a ser malditos directamente, porque nos contaminamos, porque arrastramos eso, porque vivimos con eso y nada nos sale bien, nada fluye. Todos los proyectos que tenemos, todo cae por tierra, nada se levanta, parece que va a salir algo, al final no sale. Pero es por eso. Si no fuera tan importante, Dios no les hubiese prohibido tocar nada de eso. De hecho, dijo que todo lo que era el oro y la plata tendría que ser primeramente consagrado para poder pasar a los tesoros de Jehová. En el Antiguo Testamento, una persona que era anatema era una persona desechada completamente. Hoy día, en nuestros días, gracias al sacrificio de Jesús, nosotros tenemos la posibilidad de ser salvos. A pesar de haber sido anatema alguna vez, a pesar de haber compartido esas cosas, si nosotros comprendemos lo que es la palabra de Dios, comprendemos, somos obedientes a los mandatos de Dios, nos alejamos de todas esas cosas, lo desechamos completamente, nos arrepentimos de todo corazón y no volvemos a tocar nunca más eso, entonces nosotros tenemos posibilidad de ser salvos. Pero tenemos la costumbre muchas veces de querer jugar con esas cosas. Ay, no, un pequeño recuerdo que me trajeron de tal sitio. No, que tiene un pendiente. No, que tiene una esclava. Yo recuerdo que una vez estaba orando por una chica porque yo no sabía el problema que ella tenía. Pero Dios, mientras yo oraba, Dios me mostraba que ella tenía una pulsera que se llama esclava, que se usa en el tobillo del talón. Y Dios me mostraba ese objeto. Pequeñas cosas, hermanos, que hacen que nosotros no recibamos nuestra bendición. Esa gente había derribado esa muralla, había entrado y por culpa de este pecado, de esta falta, por culpa de esta anatema, dice que ha traído consecuencias terribles para ese pueblo. O sea que el hecho de que Dios me perdone, el hecho de que yo pueda ser salvo por la gracia de Cristo, eso no me exime a mí de que yo no sea cuidadoso con las cosas que yo toco hoy día, con las cosas que yo comparto, con las cosas que yo como, con las cosas que yo tengo en mi casa, con las cosas que yo visto, con las cosas que yo cargo. Debemos de ser muy cuidadosos con esas cosas. No seamos anatema nosotros mismos. No nos carguemos de negatividad nosotros mismos. Dice la palabra de Dios que Josué envió hombres a reconocer la tierra de Ai, que era la tierra que ellos
tenían por promesa de parte de Dios para ser conquistadas seguidamente de Jericó. Dice, vamos a leer lo que dice en Josué 7, del 3 al 5. Dice: y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ahí. No fatiguen a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ahí, y los de Ahí mataron a ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Vino a ser como agua. Ese pueblo quedó desolado. Imagínense la decepción que tendría ese pueblo cuando ellos, con toda seguridad, después de que esos hombres fueron a estudiar el territorio, al decir que eran muy poquitos ese pueblo, que prácticamente iba a ser súper fácil, que estaban prácticamente desarmados, que los iban a pillar por sorpresa. Pero sin embargo todo salió al revés, todo salió mal. Y ese pueblo quedó desolado, quedó derrumbado, decepcionado. Dice la palabra de Dios que Josué y los ancianos se postraron y lloraron y clamaban a Dios y le preguntaban: ¿por qué, Dios mío, has permitido eso? Ellos no sabían lo que había pasado. Ellos no tenían conocimiento del pecado de Acán. Ellos no sabían que Acán había cogido eso, que lo había escondido, que se había apropiado de algo que primeramente Dios había dicho que no había que tocar. No solamente desobedeció, lo escondió, contaminó todo ese pueblo. Trajo consecuencias para todos. Dice, la palabra de Dios dice que ellos estaban seguros que iban directamente a ganar esa batalla. Sin embargo, fueron derrotados a consecuencia del pecado de Acán. Porque primeramente fueron desobedientes, fue desobediente él. Escondió y afectó primeramente a él, que fue apedreado y que fue sepultado bajo piedras. Ese pueblo existe, se llama el Valle de Acor hoy día. Pero ellos perdieron hombres y fueron tremendamente humillados. Tenían miedo, sentían terror al ver que Jehová no estuvo con ellos en ese momento. Sentían miedo de que los demás pueblos de alrededor se enteraran de semejante cosa que les había acontecido. Porque los pueblos de alrededor le tenían miedo, le tenían respeto al pueblo de Israel. Pero al suceder esto, ellos tenían miedo de que los demás pueblos, las demás personas se den cuenta que Jehová ya no estaba con ellos. Y entonces ellos se sentían atacados. Tenían miedo. Todo eso trajo consecuencia ese pecado. La palabra de Dios dice que Josué y los ancianos de Israel rompieron sus vestiduras, se postraron y echaron polvo sobre su cabeza. El romperse las vestiduras, el echar polvo sobre sus cabezas, bíblicamente, espiritualmente, significa luto, significa dolor, significa tristeza. Ellos estaban de luto. Estaban de luto primeramente por esas personas que habían perdido. Estaban de luto, estaban desolados. No entendían qué era lo que estaba pasando. Así muchas veces nosotros nos lamentamos y decimos: si Dios existe, ¿por qué será que permite esta situación? ¿Por qué será que Dios permite que acontezca esto en mi vida? ¿Por qué será que Dios deja que sucedan estas cosas? Pero nosotros nunca paramos a pensarnos qué será que estamos haciendo nosotros, que tanto enfada a Dios o que tanto desagrada a Dios, que Dios prefiere mirar a otro lado antes que mirarme a mí.
Es más fácil juzgar a Dios, es más fácil decir que Dios no existe, es más fácil decir que Dios se olvidó de nosotros, que Dios no nos quiere. Pero somos tan orgullosos las personas que no nos damos cuenta de que a lo mejor nosotros somos los que nos hemos alejado de Dios. Que nosotros somos los que estamos desobedeciendo a Dios, estamos desagradando a Dios. Eso fue lo que le pasó en ese momento a ese pueblo. Ellos no sabían lo que había pasado. Y así somos nosotros cuando nos suceden estas cosas en nuestra vida. Dice la palabra de Dios en Josué 7:10. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también bien han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Terribles las palabras de Jehová, pero si nos damos cuenta en la última parte, les da una esperanza. Si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. ¿Cuál es el anatema que está en medio de nosotros? El que no nos permite avanzar. El que no nos permite que esa comunión con Dios sea fluida. El que no permite que Dios escuche nuestras oraciones. Y el que no permite que Dios obre a nuestro favor. ¿Qué es eso que nos está impidiendo? En vez nosotros muchas veces de juzgar, en vez muchas veces de pensar, Dios no quiere saber de mí, Dios nos está dando una oportunidad. Hoy Dios nos está dando una oportunidad de revisarnos, de ver qué es aquello que está impidiendo que yo coja o reciba mi bendición. Dios tiene bendición para todos. Amén. Pero si nosotros no nos limpiamos de ese anatema, no nos revisamos, si solamente nos dedicamos a quejarnos, entonces difícilmente vamos a poder tomar posesión de lo que es esa bendición que Dios tiene para nosotros. Muchas veces nosotros tenemos promesa de parte de Dios, sabemos que hay promesa de parte de Dios, pero nosotros no estamos haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios, somos desobedientes. Muchas veces conservamos cosas porque nos trae recuerdo, porque nos lo regaló nuestro hijo, nuestra madre. No importa, hermanos, no importa quién nos haya dado algo, no importa. Si nosotros sabemos que son cosas que pueden desagradar a Dios, que nos pueden alejar de nuestra vida con Dios, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es desechar completamente eso. Dice, la palabra de Dios es muy clara cuando dice que si ellos no podrán sacar adelante ninguna batalla, no podrán ganar ninguna batalla si siguen conservando todo eso. Nosotros no podremos alcanzar nuestros objetivos. Nosotros no vamos a crecer en nuestra vida como cristianos, ni en ninguna otra vida, si nosotros no nos apartamos de todo aquello que nos aleja de Dios. Tantas cosas puede ser ese anatema hoy día. No solamente puede ser una cosa material. Muchas veces nuestro anatema está en nuestro interior mismo, nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestras convicciones, las cosas que nosotros pensamos, nuestro propio entendimiento. Defendemos cosas que a Dios no le agrada. Actuamos de manera como a Dios no le agrada. Hablamos como a Dios no le agrada. No solamente tiene que ser una cosa física.
Yo una vez limpiando mi casa me acuerdo que yo dije, Dios mío, si en mi casa ya no hay absolutamente nada, solo falta que salga yo por esa puerta. Y a lo mejor tenía que salir yo por esa puerta. Mi yo que he guardado de años atrás, de esa vida pasada. Claro que tenía que salir por esa puerta. Yo lo dije en broma, pero luego me puse a analizar y era verdad. Muchas cosas de esa vida pasada tienen que salir afuera. Muchas cosas que yo defendía antes, que yo pensaba antes, tienen que salir afuera. Porque eso es lo que hace que yo misma sea anatema, que yo misma me esté contaminando. Muchas veces nosotros buscamos de Dios, venimos, nos congregamos, predicamos, estudiamos, pero hay algo que nos impide avanzar. Hay algo que no nos deja que fluya el Espíritu Santo completamente en nuestra vida. Nuestros objetivos nunca son alcanzados. Cuando parece que vamos a alcanzar, retrocedemos otra vez. Nos pesa muchas veces venir a la casa de Dios. Nos pesa muchas veces venir a orar. Nos pesa tener compromiso con Dios. Pero son esas pequeñas cosas las que hacen que nos pese. Por eso que es importante el revisarnos. El revisarnos, no solamente revisar lo que yo tengo físicamente en mi casa, sino revisar cada cosa que digo, que hago, que pienso. ¿Cuál es el anatema que no me deja avanzar? Así como ese pueblo derribó esa muralla, nosotros hemos derribado esa muralla porque estamos en los caminos de Cristo, porque muchos somos bautizados, porque muchos estamos buscando de Dios. Pero una vez que nosotros hemos pasado esa muralla, ahí se encuentra nuestra bendición. Entonces, ¿qué es lo que no me permite apropiarme completamente de mi bendición? Son esas pequeñas anatemas que tienen grandes consecuencias. Entonces podré conquistar todo aquello que Dios tiene para mí. Vamos a leer lo que dice Josué 8. Dice: Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ahí. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ahí, a su pueblo, a su ciudad, a su tierra. Y harás a Ahí y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Dios hace una gran diferencia aquí. Dios hace una gran diferencia. Dios le permite quedarse con prácticamente todo, con todas las cosas de ese pueblo. Sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. ¿Por qué esta diferencia? Cuando Dios nos dice a nosotros que no debemos de tomar algo, que no debemos de tocar algo, que no debemos de hacer algo, aunque en ese momento yo no entienda por qué, yo debo ser obediente. Amén. A la palabra de Dios, a lo que Dios me está hablando, porque en la obediencia está la bendición y está el aprecio de Dios. Por algo Dios les dijo a esas personas que no tocaran nada de Jericó. Las cosas que estaban en el pueblo de Jericó eran cosas que eran para adorar a otros dioses, eran cosas consagradas para otros dioses. Eran cosas demoníacas, cosas que no tenían absolutamente nada que ver con Dios. Y Dios en ese momento, al prohibirles eso, lo que Dios estaba haciendo era proteger a ese pueblo. Porque a la vista están las consecuencias terribles que ha traído que ellos hayan cogido algún anatema de ese lugar. Dios quería proteger a ese pueblo. ¿Cuál es la diferencia en este momento? Cuando Dios nos dice que algo no debemos de tocar, debemos de obedecer, aunque no lo entendamos por qué en ese momento. Recordemos que el actuar de Dios
sobrepasa todo entendimiento humano. Nosotros no nos podemos regir por lo que nosotros pensamos, por nuestras propias decisiones, por nuestro propio entendimiento. No podemos sacar nuestras propias conclusiones. Debemos de obedecer y esperar el tiempo de Dios. Amén. Debemos de esperar el tiempo de Dios. Fijémonos que en esta ciudad de Ai sí que les dice Dios que podrían coger todo. Dios no es un Dios miserable, avaricioso, que quiere todo para Él y que no quiere compartir nada con nosotros, que no quiere dar nada a su pueblo. No, nada que ver. Eso se aleja muchísimo de Dios, eso no tiene nada que ver con Dios. Dios quería bendecir ese pueblo, pero Dios les había dado entonces todos los enseres de esta ciudad de Ai. Si Acán hubiese obedecido, si Acán no hubiese pecado, ¿dónde estaría entonces Acán en ese momento? Estaría con el pueblo, disfrutando la victoria que Dios le acababa de entregar y encima de todas las cosas que tenía ese pueblo. Amén. Pero Acán desobedeció, fue ambicioso, se apoderó de cosas que Dios no quería. O sea, no solamente él estaría vivo, sino también gozaría de las bendiciones que Dios acababa de entregar a ese pueblo. Amén. Por eso, hermanos, es importante que aprendamos nosotros a no solamente obedecer, sino esperar el tiempo de Dios. Si Dios te prometió, si Dios ya lo puso en tus manos, si Dios ya te dijo que era para ti, nadie va a arrebatar esa bendición. Si Dios te lo prometió, es tuyo, mi hermano, mi hermana, es tuyo. Solamente que tenemos que esperar el tiempo de Dios, no ser como Acán, apresurado, ambicioso, desobediente. No, porque Dios me lo prometió y yo lo quiero coger ahora antes de tiempo. ¿Saben a qué se compara esto? A los hijos fuera de tiempo. Los hijos siempre son una bendición de parte de Dios. Si Dios nos ha hecho mujeres fértiles, mujeres para tener hijos, es porque Dios nos pensaba bendecir con hijos en algún momento de nuestra vida. Pero muchas veces nos pasa que nos apresuramos, tomamos malas decisiones, somos jovencitas, no escuchamos los consejos de nuestros padres, andamos por ahí y entonces trae consecuencia de hijos fuera de tiempo. No es que eso no sea una bendición, el hijo siempre va a ser una bendición. Es una bendición, una vida es una bendición de parte de Dios. Amén. Pero no es en el tiempo de Dios. Y cuando no es en el tiempo de Dios, sufre la madre, sufre la criatura, sufre la familia, trae consecuencias de por vida para eso. Por eso es que si Dios nos da una bendición, Dios nos entrega, nadie nos lo va a quitar. Amén. Dios no te lo va a quitar, pero tenemos que esperar el tiempo de Dios, no forzar las cosas. A menudo no queremos respetar el tiempo de Dios y eso nos lleva a la desobediencia. Y la desobediencia nos lleva a la muerte espiritual. En este caso, su desobediencia a Acán le llevó no solamente a la muerte física, le llevó a la muerte espiritual, trajo consecuencias terribles. Eso lleva hoy día a lo que es la muerte espiritual, porque cuando nosotros somos desobedientes en una cosa a Dios, nosotros ya sabemos que hemos sido desobedientes. Nos vamos alejando porque sabemos que hemos desobedecido. Nos vamos enfriando, luego ya no queremos venir a la iglesia, luego ya no queremos compartir con los hermanos. Nos sentimos mal porque sabemos que hemos sido desobedientes. Nos vamos alejando poco a poco, nos vamos enfriando poco a poco hasta que llegamos a la muerte espiritual. Y de esa muerte espiritual solamente Dios nos puede salvar. Amén. Solo Dios nos puede sacar. Por mucho que el hermano esté buscándote, por mucho que el hermano te hable, vuelva a la iglesia, tal, más frío nos volvemos, más nos alejamos, tenemos vergüenza, tenemos miedo.
Y nos vamos alejando cada vez más hasta llegar a esa muerte espiritual. Y cuesta mucho luego volver. Cuesta muchísimo. Dice que yo estuve mirando un poco la palabra, acá significa perturbador. Qué casualidad que esta persona, su nombre propio es verdad lo que él hizo, perturbar ese pueblo. Porque la desobediencia lo que trae es la perturbación. Vivimos perturbados, vivimos angustiados, vivimos con miedo. ¿Será que Dios me va a perdonar? ¿Será que esto? ¿Será que los hermanos cómo me van a mirar? Y eso nos va alejando de la presencia de Dios. Nos va alejando de todo lo que tenga que ver con Dios. Como había comentado antes, el Valle de Acor es el sitio donde se encuentra la sepultura de Acán y de su familia. Ellos fueron en la antigüedad apedreados y fueron sepultados ahí. Eso dice que el significado de Acor es pesar, aflicción, pesadumbre, tribulación. Todo eso es lo que representa eso. Y la palabra de Dios decía que el que iba a quedar sepultado, hasta hoy día decía la palabra de Dios. Y es verdad, hasta hoy día existe. Hasta hoy día está ahí. Hermanos, lo que yo saco, la palabra para mí ha sido muy fuerte cuando yo estaba estudiando, cuando lo estaba leyendo. Era un pasaje en el cual yo no había profundizado, pero es tan importante ver cómo por una pequeña cosita que puede ser un anatema, cómo puede contaminar todo lo que es nuestra vida. Amén. Eso es como el cajón de manzana, que hay una manzana podrida y cómo va pudriendo alrededor y se va comiendo toda la caja entera. Así mismo, ¿cuántas cosas no conservamos? ¿Cuántas cosas no guardamos? Ya no solamente cosas físicas. Muchas veces ya no es solamente eso, un recuerdo, una cosa, una ropa, un algo que representaba mi vida pasada, sino emocionalmente, ¿cuántas cosas no conservamos? Y esas pequeñas cosas al final lo que hace es contaminar toda nuestra vida. Contaminar nuestra vida, contaminar nuestra casa, contaminar nuestra comunión con Dios. Amén. Contaminar toda nuestra relación con Dios. Eso nos lleva a la desobediencia. Y la desobediencia nos lleva a seguir pecando. Nos lleva a que la rueda sea cada vez más grande. Entonces, es importante cada día revisarnos. Es importante tomar nuestro tiempo. ¿Por qué no fluyen las cosas? ¿Por qué no me salen las cosas como yo? Si yo estoy orando, si yo estoy clamando, ¿por qué será que Dios no me da esa respuesta? ¿Qué es lo que hace? ¿Será que Dios está enfadado? Y Dios va a responder, hermanos. Porque Dios lo que quiere es no voltear la vista de nosotros. No. Dios lo que quiere es que nosotros nos arrepintamos. Que nosotros desechemos todo aquello que a Él no le agrada, todo aquello que está impidiendo. Dios lo que quiere es que pongamos en primer lugar siempre nuestra relación con Él. Y como dice su palabra, todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Acán anhelaba tener ese oro. Dice que él encontró una alfombrilla babilónica de mucho valor y que estaba envuelto con oro. Él anhelaba tener eso. Y lo iba a tener si hubiese sido obediente y si él hubiese llegado hasta esa otra ciudad. Porque Dios bendijo a ese pueblo. Pero él se adelantó a esa bendición. Él se adelantó, fue desobediente y lo llevó a la muerte. No nos adelantemos a apropiarnos de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Amén. Si Dios nos prometió, es nuestro. Nadie nos los va a quitar. No queramos nosotros apropiarnos antes de tiempo, antes del tiempo de Dios. Esperemos tranquilo.
Porque el apresurarnos nos lleva a la aflicción, nos lleva a muchas cosas Amén. que no son de agrado de Dios. Vamos a esperar el tiempo de Dios y vamos a apropiarnos de nuestra bendición conforme Dios nos los vaya entregando en cada momento. Amén. Gloria a Amén, Dios. hermanos. Hasta aquí la palabra de Dios y que sea el Espíritu Santo de Dios hablando cada día más con nosotros. Vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios, también para despedir a los hermanos de la radio, a los hermanos de las redes sociales que nos siguen. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te doy las gracias, Padre amado, Señor, por este privilegio, mi Dios amado, de predicar tu palabra, Padre Santo. En el nombre de Jesús, bendito Dios, te pido, Señor, en esta hora que tu Santo Espíritu siga, Señor, alimentando esas almas, Señor. Derrama, Señor, sabiduría de lo alto, Padre amado, para que nosotros podamos comprender cada cosa que tú quieras hablar con nosotros, Padre Santo. Queda, Espíritu Santo de Dios, con cada uno, Señor, de los hermanos que nos sigue a través de la transmisión. Queda con nosotros, Espíritu Santo, Padre amado, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Padre Santo, que nos dé, Señor, sabiduría para que sepamos, mi Dios amado, apropiarnos de esas bendiciones que tú tienes para nosotros, Señor. Danos fortaleza, Señor, para alejarnos, Señor, de todo aquello, Señor, que impide, Padre Santo, nosotros ser, Señor, conforme a tu voluntad, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Amén, hermanos.